Juan capítulo 4, versículos del 1 hasta el 26. Y como siempre vamos a leer la palabra del Señor y seguidamente vamos a orar para que actúe su palabra transformadora en nosotros. Dice así la palabra inspirada por Dios. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos». Respondió Jesús y le dijo: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que me ayudes con tu Santo Espíritu a tener claridad, sencillez, y que prepares nuestros corazones para beber del agua de vida que es Cristo, para que por ella tengamos vida eterna y seamos saciados para siempre. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y he titulado este mensaje: ¿qué buscas para satisfacer tu sed? ¿Qué buscas? ¿Dónde buscas para satisfacer tu sed? Ahora,
Es importante, y creo que lo hemos estado repitiendo en nuestros estudios bíblicos, que fuimos creados para adorar. Existe una necesidad de adoración. Fuimos creados para adorar, todos nosotros, pero para adorar al Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero, el único Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sustenta todo lo que existe, que hace salir el sol en la mañana, que da la corriente a los ríos, que da agua, que hace que la vida fluya. Es el único Dios verdadero, es decir, el Dios de la Biblia. Él es santo, el único Dios, es inconfundible porque Él tiene un carácter santo, pero también tiene un carácter justo. Es un Dios fiel, es un Dios omnisciente, Él todo lo conoce. Es un Dios omnipotente y es un Dios que es espíritu. Ahora, el problema es que como fuimos creados para adorar, si no adoramos al Dios verdadero, vamos a estar en una búsqueda de adoración. Y generalmente vamos a terminar adorando dioses falsos. Si no adoramos al Dios verdadero, adoraremos dioses falsos, creados por nosotros a nuestra imagen y semejanza, que suplirán y que trataremos de buscarlos para que nos complazcan en todos nuestros caprichos. Pero esos dioses no existen, son falsos. Ahora, en la antigüedad, los lugares altos eran destinados para adorar a estos dioses falsos. Eran los lugares altos, los montes altos, donde se levantaban altares a estos dioses falsos. Aquí también hay montes altos en el oriente de Cali. Tienen también sitios de adoración falsa, aunque tratan de representar al Dios verdadero. Pero, ¿cómo es la adoración moderna entonces? Si en la antigüedad se adoraba en los altares en los montes altos, ¿cómo es la adoración del siglo XXI? Y Timothy Keller, quien lo he citado, es muy interesante lo que él dice acerca de la manera en que ahora se adora a los ídolos falsos, a los dioses falsos. Él dice lo siguiente: un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro de su corazón: si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso, entonces me sentiré importante y seguro. Hay muchas formas de describir esta clase de relación, pero tal vez la mejor sea la palabra adoración. Los ídolos se construyen y se adoran para intentar saciar la sed del alma. Pero mi mensaje para ustedes en esta mañana es que solo Jesucristo puede satisfacer la sed de nuestras almas. Solo el Hijo de Dios puede satisfacer el alma sedienta. Y solamente vamos a tener dos puntos en esta mañana. En primer lugar, de los versículos 1 al 15, Jesús nos ofrece verdadera satisfacción. Jesús nos ofrece verdadera satisfacción, los versículos 1 al 15, y de los versículos 16 al 26 veremos que Jesús produce verdadera adoración. Entonces, en primer lugar, Jesús nos ofrece verdadera satisfacción.
Ahora, estuvimos hablando la vez pasada, hace una semana, del encuentro de Jesús con Nicodemo. Este hombre era religioso, era prácticamente muy importante, lucía con mucha pureza externa porque era un religioso, era conocedor de la ley. Nicodemo era experto en la manera de mantenerse puro. Él era quizás un prototipo de todos los habitantes, que todos los habitantes de Jerusalén querían imitar, porque parecía un hombre puro. Pero el Señor Jesucristo cambia un poco su entendimiento, indicándole que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, este pasaje está conectado aquí con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana está en la misma condición de este religioso. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque también esta mujer necesita nacer de nuevo. Está en la misma condición de Nicodemo. Sin embargo, es el caso opuesto. Tenemos a un religioso que parece muy puro y tenemos a una mujer realmente impura. Hay tres características de esta mujer que la hacen impura para los judíos. En primer lugar, era mujer. Hace 2000 años ser mujer no daba derecho ni siquiera a replicar ni a participar activamente en la adoración. Eso estaba excluido únicamente para los hombres. Las mujeres eran tratadas muy rudamente. Cualquier señal, por ejemplo, los que eran casados, si encontraban cualquier señal en la ley, inmediatamente podían inclusive apedrear a una mujer solamente por el dicho de cualquiera. Las mujeres no eran contadas ni siquiera como testigos. Y si recordamos, también en épocas modernas, la mujer recuperó su derecho al voto hace muy recientemente, hace al menos unos 50 años. Antes de eso, una mujer no podía votar. Sin embargo, hay otra característica aquí en este texto que hace que esta mujer fuera realmente impura, y es que era samaritana. Vamos a explicar eso un momento. Pero además, esta mujer era samaritana, pero además tenía una mala reputación de inmoralidad sexual. Es decir, que era la más impura de las impuras que podíamos pensar. Pero el Señor Jesucristo tenía una cita con esta mujer. Jesús tenía que pasar por Samaria. Dice el versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahora, entendamos que el Señor está saliendo de Judea hacia Galilea, y había una manera o dos maneras de llegar a Galilea desde Judea. La primera era no atravesando por Samaria. Es decir, era el camino más largo, porque casi todos los judíos evitaban Samaria. Le hacían el quite a Samaria para no contaminarse con esa gente impura. Pero el Señor quería llegar primero, quería llegar antes, y Él va por el camino más corto y tiene que cruzar por Samaria, específicamente por una ciudad llamada Sicar. Ahora, los samaritanos surgieron mucho tiempo atrás, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. El reino se dividió. El reino de David era un reino único. Luego el reino se dividió. ¿Por quién? Porque un hijo de Salomón dividió el reino. Entonces se formaron dos capitales del reino, una en el norte, cuya capital era Samaria, y una en el sur, cuya capital era Jerusalén. Tenemos el reino del norte, tenemos el reino del sur. Pero los asirios llegaron primero a Samaria, al norte, invadieron Samaria
y se llevaron cautivos muchos fieles, hijos del pacto, del pueblo de Dios, pero muchos se quedaron y se mezclaron con los asirios. Entonces, como ellos no podían bajar a Jerusalén a adorar, entonces construyeron un templo en Gerizim, en un monte. Por no poder bajar a Jerusalén, ellos adoraban en ese lugar, en ese monte llamado Gerizim. Pero además los samaritanos eran sincretistas. ¿Qué quiere decir esto? Es una expresión donde es una combinación de creencias. Es decir, por un lado creían en el Dios de Jacob, pero por otro lado creían en los ídolos de los asirios. Mezclaron la adoración idólatra de los asirios, es decir, mezclaron creencias judías con creencias paganas. Construyeron el templo y desde ese entonces judíos y samaritanos no se hablaban. Dice el versículo 9, porque judíos no tienen tratos con los samaritanos, pero hay un judío interesado en una mujer, en encuentro con una mujer indigna, samaritana. Ahora hay un detalle importante, porque la indignidad de esta mujer va a salir a flote más adelante, un poco más. Hay un detalle importante y es que esta mujer, dice el versículo 6, que Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto a un pozo y era como la hora sexta, es decir, era el mediodía. En algunas Biblias dice explícitamente era el sol. Imagínense en un clima desértico, es un clima implacable. Esta mujer salió a mediodía sola, porque a esa hora nadie salía a recoger agua. La costumbre de las mujeres era salir temprano en la mañana, cuando no había mucho calor, o en la tarde, cuando ya el sol había caído. Esta mujer sale precisamente a la hora donde no hay nadie. En otras palabras, esta mujer quería evitar a la gente, a las otras mujeres, porque seguramente estaba en boca de muchos su vida inmoral. Ella quería pasar desapercibida a esa hora del mediodía, pero se encuentra con Jesús. Ella se sorprende porque un judío, dice el versículo 7, le dice, dame de beber. Ella se escandaliza. Primeramente porque para poder darle de beber, ella tenía que usar un recipiente inmundo. Para que un judío tomara agua, se convertía en inmunda, porque se la pasaba a una samaritana inmunda. Por eso es que ella le dice, más bien, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? No tiene sentido. No tiene sentido que una mujer impura, ustedes son los puros, me pidan agua de beber. Dice el versículo 11, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Por lo tanto, algo sucede allí. Porque Jesucristo está sediento, los apóstoles han ido a buscar comida para traerle. Él está cansado, él está seguramente a mediodía, dice que la Biblia que se recostó cansado del camino y se sentó junto al pozo. Está totalmente agotado, seguramente está sudando, pero Jesús le dice en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios, es decir, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si solo tuvieras una idea de quién soy, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. El agua es símbolo en la Biblia de la vida. Donde hay agua, hay vida.
El Señor usa esa sed de esta mujer, la sed que Él siente también, el pozo que es profundo, utiliza todos esos elementos como una metáfora, como un simbolismo para ofrecerle a esta mujer lo que todo ser humano anhela, y es vida eterna. Vida para saciar la sed del alma, la sed que no se encuentra solamente en Jesucristo. Ella está sorprendida, primeramente porque está estupefacta, porque ella no pensaba encontrar a nadie a esa hora. Se encuentra con un judío sediento, y fuera de eso, un judío que le está ofreciendo algo, que ella está confundida. Ella pregunta: ¿no tienes con qué sacarla? Es agua viva, el pozo es hondo. En el versículo 12, ella hace una pregunta que la lleva, o que nos lleva a entender que ella tenía una confianza en sí misma, en el pozo y en el agua que iba a beber. Dice el versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? O sea, ¿quién te crees tú? Este pozo ha estado brotando agua en el tiempo de la mujer samaritana. Estoy hablando de hace 2000 años. Llevaba ese pozo brotando 2000 años proveyendo agua. Imagínense eso. 2000, ese pozo era el pozo perfecto. 2000 años brotando agua en el desierto. Imagínense cuántos galones de agua han salido por ese pozo en 2000 años, balde a balde. Y creo que el pozo sigue dando agua hoy, 4000 años después de los tiempos de Jacob. En otras palabras, esta mujer a primera vista cree que se trata de un agua especial. Agua viva también se utiliza para hablar de agua que corre. Aquí en Cali corre mucha agua viva por los arroyos que bajan de Pance. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el versículo 13 y 14 es más detallado, más explícito, para aclararle que Él está ofreciendo un agua espiritual. Dice el versículo 13: respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La seguridad de esta mujer en ese pozo profundo empezó quizás a dudar un poco. El Señor Jesucristo está hablando de la vida eterna, el agua de vida, la vida eterna. El Señor Jesucristo le está hablando de una calidad de vida diferente que puede saciar el alma sedienta. El Señor Jesucristo se está ofreciendo como aquel que satisface plenamente a los sedientos del corazón. Aquellos que están buscando, como esta mujer solitaria a mediodía, esconderse entre las multitudes, más bien entre la soledad, para que nadie supiera la sed de su corazón. Para que nadie le preguntara nada porque has tenido 5 maridos. Para que nadie tratara con ella. Pero Jesús, nuestro Señor, Él mismo se ofrece como el agua de vida.
Esa agua de vida es el Espíritu Santo de Dios que cuando viene al corazón humano es una fuente que brota para vida eterna. El Espíritu Santo sacia la sed, ya no hay que buscar más como decía Jeremías, en fuentes, en cisternas, en pozos que no retienen agua. Ya no hay que mendigar amor, ya no hay que mendigar aceptación, ya no hay que mendigar el éxito para alcanzar la fortuna. Ya no tenemos que buscar alcantarillas de este mundo para saciar nuestra sed y contaminarnos con el agua sucia de esta tierra. El agua de este mundo produce vergüenza. El agua de este mundo produce la enfermedad del pecado. Y nos esclaviza, nos hace caminar deambulando por esta tierra, buscando satisfacción, buscando agua. Pero solamente Jesucristo puede saciar la sed del alma. Esta mujer allí en el versículo 15 va como entendiendo cómo es esa conversación. Ella va comprendiendo que no se trata del agua física y reconoce su sed espiritual. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. En otras palabras, esta mujer está diciendo: dame del agua que me estás ofreciendo para no tener que mendigar amor, para no tener que buscar pareja para satisfacer mi alma, para no tener que seguir escondiéndome. Dame esa agua porque la anhela mi alma para no tener que buscar en pozos secos, espirituales. Ella reconoce que su vida es solitaria, que está buscando satisfacción y solo esa agua podrá saciar su sed. Cada ser humano experimenta sed en su vida. Intentamos ser saciados como esta mujer, sedientos, buscamos el éxito profesional, buscamos el éxito monetario. Cuando alguien se encuentra con viejos compañeros de estudio, lo primero que preguntan es: ¿cómo estás? Y si dicen que han tenido éxito, sacan pecho y expresan que les ha ido bien. ¿Qué es irle bien? Tener un buen trabajo, tener una profesión, vivir en un buen lugar, tener un buen sueldo y una buena lugar, especialmente en cosas materiales. Cada ser humano tiene sed. El problema es que buscamos en las fuentes incorrectas. Buscamos saciar nuestra sed en pozos que no retienen el agua fresca. Solo Jesucristo ofrece verdadera satisfacción al alma. Solo Jesucristo es el agua viva que calma nuestra sed de aceptación, de amor, de perdón, de éxito. Solo Él es agua viva. Sin embargo, esta mujer no puede disfrutar del agua viva porque tiene un obstáculo.
para disfrutarla. Y eso nos lleva al segundo punto. Entonces hemos visto que Jesús es la fuente de satisfacción, pero también Jesús, nuestro Señor, es la fuente que produce verdadera adoración. Versículo 16 en adelante. Ahora, hay una pregunta que quizás va a hacer que esta mujer entienda su condición espiritual. Ella no puede beber de esa agua aún, porque el Señor le pregunta en el versículo 16, o le dice más bien, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y hay un sexto que tienes ahora, en el cual estás en fornicación, que no es tu marido. Parece ser que como samaritana tenían otras leyes en Samaria. No era la ley de Israel la que regía allí, como era una combinación de creencias paganas. No sé cómo se las arregló esta mujer para casarse 5 veces y volver a tener un sexto marido. Lo que sí es cierto es que esta mujer no tenía una buena reputación. Era inmoralmente pecadora. Y eso lo sabemos porque en el versículo 19 ella no se defiende. Ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que estás en lo cierto. Porque el amante que tengo ahora no es mi marido. Es decir, ella andaba buscando en esos maridos la felicidad. Estaba buscando el gozo. Estaba buscando la llenura de su alma. Estaba sedienta una y otra vez, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, para tratar de satisfacer su sed, para tratar de llenar profundamente y saciar la sed de su alma. Pero ella está confundida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no es correcta la fuente de su satisfacción, y en segundo lugar, hay un entendimiento falso en su adoración. El versículo 20, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Cuando no tenemos claro nuestro objeto de adoración, vamos a pecar. Vamos a estar sedientos. Cuando no estamos en la verdad, vamos a estar adorando dioses falsos. Cuando no estamos centrados en la verdadera palabra de Dios, probablemente vamos a estar como esta mujer, improvisando, tratando de acertar, improvisando en su adoración. ¿Será que me funciona por aquí? ¿Será que de pronto es por acá? Pues hagamos por todo lado a ver si resulta. Pero al final van a caer más y más bajo en una postración espiritual como la que se encontraba. Y por eso los versículos 21 al 24, el Señor Jesucristo aclara varios elementos importantes de lo que es la verdadera adoración. En primer lugar, le dice el Señor en el versículo 21, mujer, Él es tierno, nuestro Señor Jesucristo. Él no le dice pecadora. No. Él es omnisciente y sabía de antemano qué clase de mujer estaba tratando con él, pero aún así Él le dice, mujer,
créeme, la hora viene cuando ni en este monte, es decir, el monte Gerizim que estaba al frente, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, es decir, ustedes los samaritanos, adoran lo que no conocen, porque adoran una mezcla de dioses falsos. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, la historia redentora es la historia de Israel. La historia del pueblo de Dios es la historia verdadera, porque la salvación comenzó ¿con quién? Con Abraham. Aún desde Noé, pero Abraham comienza a perfilar el pueblo de Dios. Pero hay otra verdad que dice el Señor en el versículo 23. Pero la hora viene, y es muy interesante, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Ella estaba también esperando, en el versículo 25 dice que sé que viene el Mesías, pero el Señor le dice una verdad absoluta. La hora viene, es decir, la hora de la que hablaron los profetas, el momento de la salvación vendrá, pero ahora es, porque la salvación está frente a ella. El Hijo de Dios está hablando y ofreciéndole vida nueva. La hora ha llegado. La espera terminó. Porque la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo transformó nuestra manera de adorar. Hay una manera de adorar que no tiene nada que ver con las cosas externas, no tiene que ver con los lugares. Los lugares ahora no son santuarios, incluyendo Roma. No es ningún santuario donde tienen la exclusividad de Dios. Jamás es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque Dios es espíritu. Ahora no dependemos de los lugares para adorar, porque como lo he repetido, este lugar ahora es un santuario santo, porque estamos adorando a Cristo, predicando el Evangelio, porque estamos cantando al Dios verdadero, porque estamos vestidos de justicia. Entonces, en torno a este lugar, los ángeles de Dios, la mirada de Dios está puesta en este lugar, y ahora este lugar es santo. La hora ha llegado. El Señor dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración tiene que ver con la verdad y tiene que ver con el espíritu. La palabra espíritu aquí no es el Espíritu Santo. Tiene que ver con la actitud del corazón de los adoradores. Ya no se trata de adornar nuestra vida con actos externos de piedad. Ya no se trata de ser adoradores que se visten como santos. Ellos se vestían, literalmente usaban ropas sagradas. Ellos se vestían de ritualismo. Se vestían de una falsa piedad, como Nicodemo. Era perfectamente disciplinado para cumplir todos los requisitos de la ley. Los adoradores ahora, por Jesucristo, ya no dependen de sus rutinas religiosas para adorar. Dependen de la actitud de sus corazones. De nada nos sirve reunirnos domingo a domingo
si la actitud de nuestro corazón es ir a una rutina espiritual. Si estamos adorando de esa manera, es una adoración falsa. De nada nos sirve presentar largas oraciones. De nada nos sirve leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. De nada nos sirve imprimir versículos en todo nuestro hogar. De nada nos sirve tener una Biblia de estudio de las nuevas. De nada nos sirve a nosotros cantar armoniosamente. De nada nos servirá tener un grupo de alabanza. Espero que lo tengamos. Con un piano, unas buenas guitarras, unas buenas voces. Mejores. Más entonaditas. Sin embargo, de nada sirve toda esa espectacular parafernalia si el corazón está alejado del amor por Jesucristo. Si no amas a Jesucristo, todo lo que hagas externamente serán adornos para ti. Pero no podrás conmover al cielo con tus rezos. No podrás conmover al cielo, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque será prácticamente una adoración pagana. El trono de Dios no se complacerá si no nos presentamos vestidos por la justicia de Jesucristo. Porque solo Él nos permite adorar en espíritu y en verdad. El Mesías ya está aquí. Versículo 24, dice el Señor Jesucristo, le aclara a esta mujer, una mujer que está quizás desechada por la sociedad samaritana, una mujer que quizás está en búsqueda, no sabemos, creemos que no tuvo otro marido y que conoció al Señor, porque más adelante nos dice la Escritura, versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo lo que yo he hecho. Esta mujer se encontró con la única agua que pudo satisfacer su sed. Dios es espíritu y no está limitado ni a un lugar, no está limitado a un ceremonial, no está limitado a los adornos externos, sino a la pureza de los corazones que han sido limpiados por la sangre del Cordero. No necesitas seguir buscando dónde saciar tu sed. Ya no necesitas ir a los pozos religiosos. Has sido perdonado por la sangre de Jesucristo. Ya no necesitas buscar el éxito para ser aceptado, aceptada. Ya no necesitas mejorar ni siquiera tu apariencia para ser aceptada, aceptados por Dios. La hora es, y Jesucristo ya vino, el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo satisface el alma sedienta. Y recuerdo hace al menos 20 años, deambulando por la carrera séptima de Bogotá,
leyendo de todo, budismo, judaísmo, todo lo que terminaba en ismo. Cabizbajo, buscando respuestas, buscando interrogantes, vacío en mi alma. Estaba literalmente sediento. No tenía paz en mi alma. Ni las fiestas, ni las ferias podían saciar mi sed. Porque cuando apagaban la luz otra vez, venía la frustración. Estaba solitario en esa ciudad. Ni siquiera sabía por qué festejaban en Navidad. Pero el Señor Jesucristo se apareció a mi vida por medio de mi esposa. Y desde ese momento fui saciado para siempre. Y no tengo que mendigar felicidad a esta tierra. Mi vida fue transformada por Él para siempre. Jamás regresé, jamás a oler el pecado nauseabundo. Sigo batallando todavía con aspectos de mi carácter. Pero el Señor Jesucristo sació mi sed. Él es el agua abundante. Él es el agua perfecta. Él es el agua fresca. Él es el agua que sacia el alma. Él es el agua viva de mi corazón. Es el anhelo de mi corazón verlo para siempre. Es un honor servir a mi Rey, a mi Dios que me sació para siempre. Nunca volveré atrás porque Él me ha comprado y nos ha comprado con precio de sangre. Jamás mires atrás, jamás mires tratando de buscar quizás bebidas de soda azucaradas de este mundo que no saciarán tu sed. Hemos sido libres para adorar en espíritu y en verdad. El Hijo de Dios, Jesucristo, volvió a sentir sed, pero no en el pozo, sino en la cruz del Calvario. En medio de su agonía, había sido azotado, golpeado, su carita con varas, le habían puesto una corona de espinas en su cabeza, habían traspasado sus huesos con clavos en la cruz. Y en el momento de la mayor agonía, Él exclamó: tengo sed. Él sufrió la sed para darnos a nosotros agua viva. Esa sed que Él exclamó es la sed de Dios, el Padre, porque en ese momento estaba llevando todos nuestros pecados en la cruz. Estaba sediento del Padre. Y fue separado por el Padre en tinieblas para que nosotros pudiéramos saciar nuestra sed en Él. La verdadera adoración está disponible para ti hoy. Muestra sinceridad en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa la verdad de tu vida. Confiésale a los ídolos falsos, a los dioses falsos, a las expectativas falsas que estás tratando de saciar tu alma. Sé sincero
con Él. Entrégale tu pecado y Él te saciará para siempre cuando abraces con fe al único que puede saciar nuestras vidas, no solamente ahora, sino por la eternidad. Antes de orar, meditemos unos segundos nuestra condición espiritual. Padre, te doy gracias, Señor, por el agua de vida, que es la vida eterna, el amor eterno que nos has entregado por medio de tu Hijo, quien como sacrificio vino para saciar nuestra sed. Te pido que satisfagas la sed de aquellos, Señor, que están hundidos en el pecado, que no encuentran salida, que están alargando sus vidas profundamente en un pozo del cual una y otra vez volverá a dejarles sedientos. Padre, te pido que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y que nos transformes como un pueblo santo, como verdaderos adoradores, que no adornamos con fachadas nuestros corazones, nuestras vidas de piedad externa, sino que podamos de corazón amarte, entregarte todo lo que somos, solamente porque Cristo ha saciado nuestras almas. Te lo pedimos en su nombre santo y glorioso. Amén.